Ya. Bueno, pues entonces comencemos. Hoy vamos a hablar sobre las técnicas para eliminar conductas. Son técnicas de modificación de conducta que se utilizan para, pues como dice la frase, para modificar las conductas no deseadas. El- lo primero que vamos a hablar son sobre los límites. Primero les voy a mencionar una información sobre lo que son la importancia, primero, de los límites y las normas. Pero, ¿qué son las normas y los límites? El límite es lo que le dice, por ejemplo, al niño, hasta aquí puedes llegar, más allá no. La norma es la forma en la que se traducen los límites en el día a día. Cada familia es libre de establecer sus propias normas de acuerdo a su propia cultura, a su propia educación, pero al final debe de haber en cada familia ciertos límites y normas, ya que estos proporcionan lo que es la seguridad al niño para cuando se tenga que enfrentar al mundo. Las normas marcan lo que es la organización, lo que necesita una familia y cualquier otra forma de convivencia, como por ejemplo grupos o algo así, pero en este caso que hablamos de la familia, ya que a través de las normas el niño aprende lo que está permitido y lo que no. Y para ello es necesario decirle en ocasiones no y mantenerlo siempre que sea necesario. Por otro lado, hablaremos un poco sobre la importancia de la comunicación. La forma en la que nos comunicamos en la familia es fundamental para establecer con éxito de lo que hablamos, los límites y las normas. Todo lo que hacemos en la vida siempre debe ir acompañado de comunicación. Cuando no se expresa claramente el mensaje, o en este caso el niño no entiende lo que se le quiere decir, aparecen barreras que producen la dificultad en la relación que esperamos obtener con ellos. Si, por ejemplo, los padres son claros en el mensaje que se espera transmitir, se asegura de que el hijo lo entiende, que si escucha lo que el niño tiene que decir, se puede establecer una relación de respeto, armonía y entendimiento. Esto evita que surjan discusiones innecesarias y ayuda a encontrar momentos de, como decíamos, de entendimiento. Es necesario tener una buena comunicación y principalmente, como lo mencionábamos, en la casa, ya que es fundamental para lograr la convivencia tranquila, una convivencia feliz. Por eso es tan importante la comunicación, porque nos sirve para establecer el contacto con las otras partes, para dar lo que queremos expresar y recibir la información que, pues nos quieren expresar las otras partes. Podemos expresar sentimientos, pensamientos y otros. Eh, Podemos compartir alguna idea, pues varias cosas, ¿no? Y relacionarnos gracias a esto, a la importancia de la comunicación. Ahora, quiero mencionarles también, ahora ya hablamos un poquito de la comunicación, pero ahora quiero mencionarles un poco sobre los elementos que la facilitan. En este caso vamos a enfrascarlos en tres elementos principales que podrían ser muy importantes para facilitar este proceso de comunicación entre padres e hijos. En primer lugar está la escucha activa, que consiste en lo que es mantener una conducta que le dé a entender al hijo que se está, que le está poniendo atención a lo que se dice. Por ejemplo, mirarlo a la cara o ponerte a su tamaño para hablar con él, para que vea que es importante. Entonces, para que él vea que está siendo escuchado. Esto es muy importante para facilitar la comunicación. El segundo elemento es la habilidad para motivar, aunado del refuerzo social, que consiste en señalar al niño cuánto es lo que nos gusta comunicarnos con él, diciéndole, por ejemplo, cosas como me encanta que hablemos. Ahora entiendo lo que quieres. Todo esto ayuda a mantener lo que es la atención, evitando las distracciones que normalmente se dan en los niños. Es muy necesario, indispensable, podría decir, buscar el momento adecuado y hacerlo de manera frecuente para hablar con los hijos, ya que ellos van a sentir que son importantes. Les dará sobre todo una cierta seguridad y tranquilidad y nos proporcionará lo que es la información que nosotros necesitamos como padres para saber cómo se sienten, qué es lo que piensan, cuáles son sus preocupaciones, sus problemas, sus miedos, entre otras cosas importantes sobre ellos, qué es lo que nos interesa. Ahora,
Por otro lado, el tercer elemento del que hablábamos importante para facilitar la comunicación es la empatía, que es que se considera la habilidad para ponerse en el lugar del otro. El objetivo es entender lo importante que son para el niño sus cosas, aunque para el adulto parezca que no es de importancia. Hay que darle la importancia. Si para él es importante, aunque para nosotros no, hay que ponerlos en su lugar. Este, para lograr que estos elementos se pongan en marcha, como quien dice, necesitamos desarrollar habilidades como padres para poderlo lograr, que en este caso pues se podrían considerar algunas como por ejemplo siempre ser positivo, no por ejemplo ser negativo con los hijos. ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, buscar la manera de decirle las cosas de la manera correcta, hablar con él. En este caso, como decíamos, el diálogo es una manera positiva, gritarle, insultarlo es una manera negativa. Ahora, siempre tenemos que ser coherentes, no podemos ser contradictorios con ellos mismos. Tenemos que, por ejemplo, si vamos a decir que está prohibido ver más de 2 horas televisión para toda la familia, no podemos nosotros ver 3 horas porque entonces estamos faltando a la regla principal y aunque seamos nosotros los adultos, no podemos porque entonces ellos aprenden que se puede faltar a las reglas si eres el que está en el poder, ¿no? Entonces hay que evitar este tipo de situaciones. Hay que expresar lo que son los sentimientos. A veces, no sé, porque no estamos acostumbrados o a veces por tener tantos pensamientos, tantas ocupaciones, no nos dedicamos a expresarle a los hijos los sentimientos. Y hay que hacerlo, tanto los que son agradables como los que no lo son, o sea, porque hay que aprender que hay agradables y no agradables, o sea, no toda la vida es miel sobre hojuelas. Hay que aprender a expresarlos también de la manera correcta y de la forma adecuada para no entrar en situaciones de conflicto. Ahora, siempre hay que mantener un clima emocional de cariño y respeto siempre en la familia, para que eso sea algo fundamental en la educación y en los valores de los hijos. Ahora, hay que pedir siempre y escuchar principalmente la opinión de los demás, no solo mantener nuestra postura, también darles la oportunidad de opinar y pues contestarles con argumentos. No siempre, ya que hay situaciones donde ya no es necesario, sin embargo, en algún punto hay que darle la explicación lógica y coherente del por qué tiene que aprender. Ahora, cuando comunicamos un mensaje verbal, que en este caso son las palabras, nuestras palabras son acompañadas de gestos, por ejemplo, de posturas, del tono de voz, de la mirada, de otras cosas que constituyen lo que es la comunicación no verbal. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que intentar que exista una concordancia, una coherencia entre la verbal y la no verbal. No podemos reírnos mientras lo estamos regañando porque entonces pierde sentido todo. ¿Alguien tiene alguna duda ahorita al respecto? No, ninguna. Supongo que también tiene que ver mucho el tono de voz que ocupemos con nuestros hijos, ¿verdad? No sonar tan autoritarios. Sí, exacto, es darles un poco de pauta, o sea, ya que no, bueno, no están en el ejército como para que todo sea tan exigente, ser un poquito flexibles, ya que son humanos, pueden llegar a cometer errores, igual no quiere decir que los vamos a solapar, que les vamos a permitir esos errores, vamos a actuar de la manera correcta, pero vamos a estar conscientes de que van a poder pasar y pueden seguir ocurriendo ese tipo de situaciones. ¿Alguna otra duda de alguien más? Sí, Irving, yo, Carmen. Mira, ahorita que mencionabas que hay que ser coherentes, bueno, por decir yo, a veces ya en la noche, pues veo películas, ¿no? También con mi esposo. Y entonces luego mi hijo dice, ¿ustedes por qué están viendo tele tan tarde, no? Entonces, pues porque él también le gustaría estar viendo tele tarde. Entonces yo le digo que, bueno, que yo ya soy una adulta, ¿no? Porque me dice, ¿tú por qué sí? Y yo no. Entonces, bueno, así como que me hablabas de coherencia y yo dije, bueno, pero creo que también ellos tienen como sus espacios, ¿no? Entonces, creo que en la noche ese es mi espacio. Entonces, yo lo único que le digo es, tú eres un niño, yo ya soy una adulta, y bueno, tú tuviste en el día, ¿no? Tu tiempo para jugar, para ver un rato la tele, y ahorita es mi tiempo. No sé si está bien, está mal. Sí, en ese aspecto, bueno,
considero que es correcta la forma que lo haces, porque, por ejemplo, el padre en este caso tiene otro tipo de actividades. Él es el que, por ejemplo, va a trabaja para traer el sustento del hogar. Tiene otro tipo de actividades y eso lo hace que él pueda distribuir su tiempo a la manera que mejor le acomode. Y al niño pues hay que explicarle que pues la regla que se le está dando es para que él entienda un ejemplo, ¿no? En el aspecto de la televisión. ¿Sabes qué? Si tú ves mucha televisión, eso te va a afectar en la mente, hace que tu atención disminuya, hace que tu concentración disminuya. Entonces esto lo hago por tu bien, porque yo como adulta ya puedo controlarme, yo sé hasta qué nivel la veo, yo sé por qué la veo y al final de la noche, cuando ya terminé mis deberes, cuando ya terminé mis responsabilidades y porque yo sé hasta qué nivel puedo expandirme, puedo mantenerme. En este caso no está, o sea, no lo está haciendo incorrecto, está bien porque, como le repito, o sea, el adulto en este caso tiene que ser tiene diferentes normas y reglas que el niño, pero yo a las que me refería en el establecimiento de los límites, perdón, es sobre las reglas de esas ¿cómo se le llama? De comportamiento, de la conducta. En este caso, por ejemplo, de cómo se comporta ante su negativa de ver la tele. En este caso le está rebatiendo que usted sí la ve, entonces ahora hay que influir sobre esa conducta de que ahora está fijándose ¿cómo se llama? En la conducta del padre para poder tratar de defender la suya. Entonces ahí es donde nos tenemos que enfocar en este caso. No sé si me expliqué bien. Sí, 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 gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo una duda, probablemente no es tanta la duda como para la conducta de mi hija, sino a lo mejor la mía, porque viendo todas estas como pequeños reglas o tips para poder trabajar con ella, trabajando dentro del estilo democrático, llega un momento en donde a mí me cuesta y es donde yo quiero saber qué tipo de técnica también puedo aplicar para mí, madre de familia, en donde llego a acuerdos con ella, ella tiene 13 años, pero en algún momento rayo un poquito en pasar la línea, hablo de mí, porque yo soy la adulta y la que debo de aplicar mi razonamiento, donde rayo a veces en caer en querer ser la amiga y de repente se me va como esa línea de que yo soy la autoridad. Entonces, mi duda es, yo alguna de estas estrategias o técnicas las puedo aplicar en mí porque esa es la parte que me cuesta. A veces me gana más como que el corazón o el sentimiento y esta parte donde está ella en la adolescencia, en donde quiero marcar reglas, pero de repente rayo un poquito en ser permisiva. Eso es lo que me está costando ahorita con ella. Sí, entiendo mucho esa parte porque es una de las principales problemáticas que incluso ahorita más adelante les voy a mencionar. Es sobre la culpa de los padres de que a veces por ciertas situaciones que no hacemos bien, terminamos solapando otras situaciones que ellos están haciendo mal como compensación, como diciendo, con esto ya justifico lo que yo hice mal y ahora tienes permitido portarte mal en ese aspecto. Y no es lo que debemos de hacer, debemos de ser rectos, aún nosotros por cierta situación o X estemos mal, digo, no por eso vamos a seguir mal, vamos a tratar de modificarlo, pero la educación siempre, las reglas ante el niño siempre deben de ser indispensables porque él, bueno, su mentalidad no está suficientemente madura para entender qué está bien y qué está mal y hasta dónde puede llegar. Entonces sí está bien de esa manera, no sé también si me expliqué bien. Ok, perdón, Irving. La vez pasada, la sesión pasada, hablamos sobre un tipo bueno, unas técnicas que podrían ayudar a tener conductas deseables. Es lo que usted comenta de que cae en el que quiere ser amiga y algo así. Entonces, ahí, la clase pasada vimos sobre el contrato. Entonces, sí puede ser la amiga o algo así, pero bajo un contrato donde yo soy mamá, tú eres un hijo. Yo me comprometo a hacer esto, tú te comprometes a esto. Entonces, si tiene chance de checar el video pasado, ahí explicamos cómo se puede hacer un contrato y cómo se van estableciendo límites entre papá e hijo. Entonces, esa es una muy buena técnica para no caer en esta parte de ser papás permisivos, sino papás democráticos. No sé si quedó como... Claro, a eso me refería porque pues con ella he aplicado técnicas de modelamiento, de moldeamiento, economía de fichas, N cantidad de técnicas
Entonces yo quería saber cuál de estas era la más aplicable también para yo poder aplicarme con ella, porque pues al final de cuentas yo soy la que tengo que guiarla, ¿no? Entonces ya teniendo más claro que pudiera funcionar un poquito más el contrato conductual, pues voy a tratar de aplicarlo con ella. Muchas gracias. Gracias. Mira, Carmen, hay otra cosa, perdón. Desgraciadamente, con los hijos es un poquito difícil manejar contratos, porque al principio lo ven, sí, qué padre, vamos a hacerlo, porque en su mente se imaginan como que están jugando, pero ya cuando ven la realidad de que tienen que cumplir con lo que se comprometieron, es cuando ya reniegan y entonces cuesta que cumplan con su parte del contrato, porque son renuentes, o sea, ellos ya traen desde que salió, yo siempre lo he dicho, desde que salió lo de los derechos humanos de los niños, ya los niños como que para todo hasta amenazan con echarnos al DIP si les gritamos y cualquier cosa, ¿no? Entonces, es un poquito difícil, lo digo porque soy madre de 4 hijos y varones, es un poquitito difícil que lleven al pie de la letra lo que se estableció en un contrato. sí, en este caso a veces es complicado, pero igual la idea del contrato es enseñarle a ser responsable, o sea que el contrato tiene un valor que no solamente es un papel escrito, que es un valor donde incluso su palabra está en juego y donde él entonces, si está mintiendo, entonces no es una persona real en este caso, entonces hay que enseñarle la importancia del contrato cuando trata de faltar a él y cómo se le enseña, pues en las consecuencias que genera el incumplimiento del contrato, ejercerlas como deben de ser y sin culpa y haciéndolo. Carmen, ¿tiene levantada la mano? Sí, ¿Alguna pregunta? sí, yo no estuve en la sesión pasada, pero sí pude ver el video, y bueno, yo ya digamos que empecé a, bueno, a plasmar en la semana, ¿no? Las conductas que quiero, bueno, modificar o desvanecer un poco. Mi duda es ahorita, en cuanto al contrato, yo tengo que hacer el contrato ya, o sea, tengo que platicar con mi hijo para empezar por si yo quiero trabajar las caritas felices que Fátima mencionaba, ¿no? Que si, que por si en mi caso, que no se lava que come con las manos. Entonces, si ya no comió con las manos, le voy a dar una carita feliz. Pero ya tengo que hacer el contrato ya por si ya desde mañana o cuándo. Sí, realmente se hace en cuanto usted lo crea prudente, o sea, ya decir, ya se está eliminando esta conducta, entonces para ya establecerla, para ya decir, ya de aquí para el real ya no se puede, no nos podemos echar para atrás, ya se hace el contrato de dichas técnicas. Ah, en este caso no sé cuántos años tendrá el pequeño o pequeña. 9, es niño, 9 años. Niño, ¿no? Entonces, el pequeño tiene que hacer ciertas conductas, ¿no? O sea, a aprenderse las tablas. Ya se las sabe, entonces ahora sí, vamos a tener un contrato de que, no sé, cada 8 días te voy a preguntar las tablas, ¿no? Y si no me contestas, pues vas a hacer algún deber. Si me contestas, te llevo al recorcholis, ¿no? Pero ya a partir de que ya tienes ya la conducta. O en este caso, si no quieres que tenga una conducta indeseable, se coloca ahí la conducta indeseable. ¿Y qué pasaría si? Entonces ahí todavía no tenemos como la conducta, tenemos ya plasmado una conducta indeseable, pero la queremos eliminar. Entonces es ya, cuando queremos mantener una conducta ya deseada, entonces primero se implementa, ya que la tenemos arraigada, y ahora sí se hace el contrato. No sé si me explique. Sí, sí, bastante bien. Y otra pregunta, Fátima. Yo entré a mi Drive. ¿No nos podrían compartir esos formatitos de contrato Sí, sí, para yo imprimirlo y bueno, ya empezar? sí, se los vamos a mandar para editarlos, pero es que quería hacerlo un poquito más bonito, un poquito más Ok, colorido y llamativo. Sí, ok, sí, entonces a me ver si los espero. enviamos. Sí, Gracias. gracias. Hay una duda ahí de Fátima, me surge en cuanto al contrato, porque lo estuve leyendo y pausando justo cuando mostraban el documento. La duda me surge, dice por ahí el escrito, si no cumple con las conductas, tendrá las consecuencias siguientes, ¿no? Entonces mi duda es, las conductas que no va a cumplir, ¿las debo de escribir ahí
en conductas positivas o las conductas negativas que no quiero que te hagan, porque tengo esa confusión en la redacción. Dependiendo que si va a tratar puras conductas negativas, entonces, ¿qué pasaría si residen esas conductas negativas? Ahora, si yo tengo una conducta negativa y una conducta deseada, entonces se hacen dos contratos para que él sepa que en un caso se puede hacer una cosa y en otro caso se puede hacer otra. No como saturarlo en un contrato todo y él ya se trabe en lo que tiene o no tiene que hacer. Entonces se hace un contrato de cosas negativas, conductas indeseadas y conductas deseadas. Entonces, para que también haya como este límite de esto sí y esto no. Perfecto. Gracias. Más claro, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Entonces, Ay, perdón. perdón. No, Ok, bueno, es que a veces también yo estoy pensando, digamos, cuando, un ejemplo, una de las conductas que yo quiero erradicar en mi hijo es que no le gusta hacer tarea, o sea, cuesta mucho que haga tarea. Entonces, eso yo de que, ok, haces tarea y te premio, o sea, a veces no sé, o sea, tal vez esté equivocada, pero siento que no debería como tal vez como de premiar porque haga una tarea cuando es una obligación de él en la escuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el momento en que tal vez yo le dije, ok, si haces tarea te voy a comprar unas papas, pero resulta que ese día hizo tarea, pero no tuve dinero para comprar las papas, entonces ahí es donde va a entrar así como otro conflicto en que, no, pues ya yo hice tarea, tú me compras las papas. Sí me explico, entonces a veces siento que hay cosas en las que no se puede como premiar porque son como obligaciones de ellos. O no sé si estoy mal. Ahí radica el estímulo positivo. Es un estímulo positivo, no solamente es te doy porque haces una conducta. El estímulo positivo también puede recaer en que haces esto y inmediatamente hace la tarea inmediatamente, bien, lo hiciste bien esto, que no sé qué, así como motivarlo. Entonces ahí es un refuerzo positivo. No es tanto premiarlo, hay conductas que sí se pueden premiar, pero por ejemplo a lo largo de un tiempo que ya se va haciendo la conducta, se puede ser premiar o poner un reforzamiento positivo de forma material, pero también esta conducta de decir, haces tu tarea y vemos una película. Entonces, hay diferentes tipos de reforzamientos, no necesariamente premiarlos, sino motivarlos a lo que los niños siempre van a reaccionar, siempre van a volver a cometer una conducta es cuando tú le haces algo positivo. Entonces, si tú le dices, pues es tu obligación, entonces ellos van a decir, entonces ¿para qué hago? Entonces, porque ellos dicen, ya no se sienten motivados. Entonces el punto es motivarlos poco a poco y después irles quitando la motivación para que ellos aprendan de que es una obligación, pero al principio siempre es motivarlo. Por eso las maestras de preescolar, no sé si han entrado a un preescolar, pero hacen una bolita de papel y bravo, y eso, y el otro, yeah. Entonces los niños, hago más bolitas de papel y me van a felicitar y ya está lo otro. Y así conforme van pasando los años y como van pasando su ciclo escolar, paso tras paso tras paso, ellos ya saben que eso es parte de una obligación, pero al principio siempre se tiene que motivar. Entonces, cuando se quiere erradicar o se quiere realizar una conducta deseada o indeseada, lo que tienes que hacer es motivar esa conducta, motivarla para que poco a poco él va entendiendo que es una obligación. No es premiarlo, es motivarlo. No sé si tenga alguna duda de eso. Ok, no, sí está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, proseguimos. Entonces, hablando otra vez, ya para terminar, un poquito, bueno, no tanto para terminar, sino para hablar sobre lo relevante sobre los límites, la importancia de los límites, continuamos. Todos los niños, hay que recordar que todos los niños quieren y necesitan comprender las normas de cada uno
de los lugares donde se desarrolla, en este caso la escuela, la casa, el parque, a donde vayan, necesitan comprender cuáles son las reglas y normas de ese lugar. Necesitan saber hasta dónde pueden llegar y qué pasa cuando rebasan esos límites. Porque si no pasa nada, si no experimentan ninguna consecuencia, ellos van a seguir rebasando los límites. Es lo que van a seguir haciendo en caso de que no reciban la consecuencia necesaria. Los límites, por otro lado, también dan seguridad. El hecho de que les establezcamos límites a los niños y normas permite que el niño se sienta seguro y se sienta protegido porque sabe con quién puede contar para que le guíe en su aprendizaje. O sea, en este caso te admira porque sabe que le estás poniendo normas porque eres una persona que sabe más que él. Entonces lo respeta de alguna u otra manera, su inconsciente lo respeta y lo sigue. Entonces, por eso es importante generar límites en ellos, porque además de eso les generan lo que es la seguridad emocional, porque todo lo nuevo es incertidumbre, es miedo, y los límites los orientan hacia una conducta positiva. Todos los padres que se comunican de manera clara con los hijos sobre cómo hacer las cosas y de hasta dónde pueden llegar, en este caso, hacia dónde son los límites, convierten la vida del niño en algo predecible y como consecuencia, pues en ese caso, lo que mencionamos, la seguridad, porque los niños que se rigen por normas justas saben lo que pasa cuando no cumplen esas normas. Estos límites ayudan a aprender cuáles son las conductas adecuadas, ya que cuando los límites son claros y no están cambiando constantemente, los niños saben los niños saben si la conducta que presentan es correcta o no. En este caso, también qué consecuencias tiene el incumplimiento de la norma, de la regla que le pusimos. Estos límites son también un aprendizaje fundamental para la vida adulta, ya que cuando se marcan los límites en la casa, es inevitable que haya peleas, ya que lo más probable que pase es de que el niño intente, como lo mencionaban ahorita la mamá de Elvia, que tratan de buscar una manera de saltarlos. Eh, para esto es recomendable tener una actitud tranquila, serena, y vamos a lograr y vamos a lograr superar el conflicto que nos trata de meter el niño con tal de salirse con la suya, porque es más convincente para él que gritar, que amenazar, y en cambio, si nos tranquilizamos, él va a entender que la manera de solucionar las cosas no es siendo violentos, no es simplemente imponiendo, es tratando de solucionarlo y explicarle de la manera correcta para que él entienda. Si los límites y esas mismas consecuencias se les definen bien a los niños, el niño va a aprender a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué hago? Va a pensar el niño, ¿no? ¿Como mi comida y así me van a dar helado? O mejor no pruebo nada y mejor pues ya pierdo el helado. Esto ayuda también a los niños como les decía, a ser responsables de sus consecuencias, de las consecuencias del comportamiento porque van aprendiendo que ellos son los que rigen sus propios límites. Por ejemplo, dice un niño, por ejemplo, no, ¿por qué me castigas? Pues decirle, oye, es que yo no te estoy castigando, tú te castigas solo porque yo te marqué este límite, perdón, y no lo seguiste. Entonces tú mismo marcaste tu propia consecuencia. Yo no fui, eres tú el que lo hiciste con tus propias actitudes. Eso es lo que hay que explicarle para que cuando ellos sean adultos no necesiten de alguien que les diga cómo hacer las cosas porque ya aprendieron, ya interiorizaron, reflexionaron cuando una conducta es adecuada y cuando no. Esto también ayuda a lo que es a establecer las relaciones, porque ellos lo que experimentan es el grado de control o de poder que tienen sobre los padres, a ver de qué maneras lo manipulan, si llorando, si haciendo una cosa, si trayéndole una flor o algo para tratar de manipularlo, y tratan de aprender a a manipular a la gente y a superar los límites con otros aspectos como sobornos, ¿no? En este caso. Entonces, esto les va a enseñar hasta cuál es su posición respecto a las otras personas de la familia y les va a enseñar hasta dónde pueden llegar. Y como les repetía, para hacer énfasis, para saber hasta dónde llegan los límites y qué consecuencias van a tener si siguen actuando
de la manera que lo hacen. Ellos, ahora vamos a hablar sobre cómo dar una orden. Esto es muy importante también. Nos tenemos que limitar a dar una sola instrucción. Es recomendable. Hay que usar lenguaje que el niño entienda en función de su edad. No vamos a hablar igual con un niño de 3 años que con un niño de 15 o 12, un ejemplo. En este caso, perdón, de 15 ya no sería niño. Ahora vamos a hablar referente, vamos a tratar de entender la forma en la que él se expresa para hacerlo entender de esa misma manera. Si le hablamos como nosotros normalmente nos dirigimos a los demás adultos, o si les decimos varias cosas, por ejemplo, báñate, lávate los dientes y cámbiate de ropa, va a ser tal vez la primera cosa, pero las demás ya no las va a cumplir, ya que su capacidad de atención y retención es más limitada que la de nosotros. Ya que vaya creciendo más, vamos a poderle dar varias instrucciones juntas, pero como les repito, eso dependiendo de la edad. Ahora, cada orden debe ser clara y además de que tenemos que siempre detenernos un poco, cada vez que le pidamos la orden, tenemos que detenernos un poco y explicarle toda la situación para que él entienda todo lo que va a pasar. Tenemos que repetir el mensaje si es necesario, si vemos que no entendió, volverlo a repetir una y otra vez hasta que lo entienda. Podemos en ocasiones, las primeras veces, por ejemplo, ayudarle, acompañarlo para que haga las acciones que le estamos pidiendo, enseñarle cómo y esperar y hacerlo que lo haga correctamente. Poco a poco vamos a lograrlo. Si no funciona de una manera, pues tenemos que encontrar otra. Tenemos que reforzarle cuando nos haga caso, como lo que mencionaba la mamá Cintia, que por ejemplo que no estaría bien darle, por ejemplo, comprarle algo porque hizo la tarea, pues en este caso, como método de intervención o como técnica de modificación, que es lo que estamos tratando ahorita, se puede hacer durante un tiempo para poder tratar de modificar su conducta. Sin embargo, tenemos que llegar al punto donde sin obsequiarle eso, aún así realice la conducta, además de que al momento que se le da, explicarle, oye, no siempre se te va a dar este regalo, no siempre se te va a dar esta recompensa, porque es tu obligación, es tu obligación lo que tienes que hacer. Entonces, por eso lo tenemos que hacer de esta manera. Cuando marcamos, ahora tenemos la tendencia, lo que es hacer siempre selectivos y convenencieros, y siempre el ser humano en general siempre se fija solo en lo negativo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo diferente de los niños para salirnos un poquito del tema. Vamos a suponer las personas cuando llegan a una casa, ¿no? Por ejemplo, no dicen, por ejemplo, qué limpia estaba la casa, dicen qué sucia estaba, pero si está limpia nadie va a decir que estaba limpia. O sea, no van a hablar de lo positivo, van a hablar de lo negativo. Por lo general, no hablo que todos seamos así, pero es una tendencia negativa que muchas personas tienen y la debemos evitar completamente. Por ejemplo, no le podemos decir, no grites, no toques el control de la televisión, no jales la cortina. Hay que tratar de buscar la manera. Porque cuando le marcamos órdenes negativas, estamos solamente diciendo lo que no tiene que hacer el niño, pero en ningún momento le estamos diciendo qué es lo que sí tiene que hacer. Es conveniente mensajes del tipo como, baja la voz, así te escucho mejor, o dame el control a ver para que yo lo guarde, o por ejemplo, juega aquí en la mesita, mira, en lugar de atrás del sillón, puede haber ahí una araña, por ejemplo. De esta forma el niño sabe lo que le estamos pidiendo y puede llevar a cabo la conducta que le estamos solicitando. Porque otro de los riesgos de hablarle negativo y caer en ese estar regañe y regañe una y otra vez, y nada más nos limitamos a prohibir comportamientos, estamos favoreciendo a que el niño lo repita, ya que es una forma de recibir atención. Entonces el niño va a tratar de comportarse mal cada vez que quiera atención en lugar de recibir la atención que realmente quiere. Y él no sabe expresarse, solamente dice, yo quiero atención y si me la dan portándome mal, pues lo voy a seguir haciendo. Entonces, por eso debemos de evitar lo negativo en este aspecto. Es conveniente darle instrucción y orden en positivo y así pues podemos plantear alternativas de comportamiento. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Eh, A ver, Irving, te comento. Fíjate que bueno, yo fui la que dije de que es difícil que los hijos sigan un contrato, pero diste en un punto muy importante y me gustó, de que hay que hacer el contrato
En él pues ya decimos los castigos que podrían tener en un momento dado de incumplimiento de él. Y ya si en un momento dado él ocurre a que no hizo, en este caso ya no hizo su parte del contrato, pues él solo se castigó. O sea, yo sí llego a un trabajo y explicarle eso, ¿no? Yo sí llego a un trabajo y me dicen, firmo un contrato y me dicen, si faltas un día se te va a descontar, pues me lo van a descontar si falto. No van a decir, ay, ¿qué crees? No debo de ser. En ese caso, por ejemplo, no van a ser flexibles conmigo, me van a decir, bueno, por esta ocasión nada más te voy a rebajar tantito. O bueno, la próxima sí te rebajo. No, me van a rebajar y punto. Entonces, en ese caso también nosotros debemos de ser, de que si ellos no cumplen con su parte del contrato, ser firmes también nosotros y cumplirles el castigo y no nada más tatito o para el próximo hora si te lo cumplo. No, o sea, no, cumplírselos definitivamente, porque ellos también nos van tomando la medida. Y sobre lo otro que comentaste, de que se les hable a los hijos con puras negativas, sí, está muy bien, estoy de acuerdo, porque luego los hijos crecen siendo un poquito, pues, solamente escuchan un no, entonces los niños ya crecen reprimidos y ya, o sea, son retraídos, entonces sí les afecta mucho, o sea, sí me gustó, como te comento, esa parte de entre lo del contrato que dijo Fátima y cómo cumplirlo como tú lo mencionas, porque a ellos les va a quedar claro de que tú no los castigaste, ya no fuiste tú la mala, fueron ellos porque incumplieron. Sí, primero muchas gracias por tus palabras. Y sí, es que es importante a veces saberlo porque a veces se nos olvida o no lo identificamos de esa manera o no sabemos la importancia de todo esto de los límites y la comunicación y el ambiente familiar, que todo esto influye en el comportamiento del niño. Y como lo mencionas, o sea, al final tenemos que educarlo para que cuando sea grande sepa que en el trabajo donde esté le van a rebajar el día que no vaya, porque era su responsabilidad. Entonces, de ahorita, si le marcamos esos límites, él va a saber, el día que quiera faltar va a decir no, porque sé que tiene una consecuencia, porque desde niño lo aprendí y ya crecí con ese comportamiento, ¿no? No sé si me expliqué bien. Sí, Irving, sí, te digo, sí. Sí, ahora sí que despegaste mi mente con eso del contrato. Estaba un poquito renuente, pero ya me diste el punto a seguir para hacer valer ese contrato a pesar de su edad. Ok, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu participación. ¿Alguna otra duda? Yo, Irving, volviendo a todo esto de las técnicas, estrategias, es correcto que puedo utilizar dos técnicas a la vez, por ejemplo, contrato con modelamiento, porque también tiene que ver mi conducta para poder imitar o repetir. Contrato con reforzamiento, contrato con una economía de fichas, o tiene que ser una sola, o ¿qué es lo recomendable? En este caso, bueno, lo recomendable es utilizar una técnica una por una, ya que si no podemos, ¿cómo se llama? No identificar si funcionó una de las dos o cuál fue la que falló o en qué aspecto. Se pueden utilizar como apoyo, no sé, en un dado caso para reforzar todo esto, pero al final, pero si queremos averiguar cuál es la forma en la que funcionó una técnica, porque en este caso, como lo mencionábamos, tenemos que identificar cuáles son las mejores técnicas para nuestros hijos, porque la técnica que sea buena para un niño, tal vez va a ser mala para otro, y la que es buena para él va a ser mala para el primero. Entonces, para esto le recomiendo yo utilizar primero una técnica, ver sus resultados y de ahí ya sea seguirla utilizando, acompañarla de otra, pero ya primero viendo los resultados de la primera o cambiar de técnica en este caso. No sé, sería mi recomendación, no sé si me expliqué bien. Sí, mucho más claro. Gracias. Muchas gracias a ti por tu participación. ¿Alguna otra duda? Pregunta. ¿Qué hacer cuando, ok, establecemos límites, tenemos un contrato, premiamos y en algún momento el niño no hace las cosas? Entonces, un ejemplo, no hiciste esto, entonces te voy a castigar con no usar el play, ejemplo, ¿verdad? Pero resulta que me salgo tantito y llega otra persona y le pone el play.
O sea, en este caso, cómo controlar los castigos o cómo hacer eso cuando tienes varias personas que tal vez conviven con el niño. Un ejemplo, si yo me tengo que ir a trabajar y el niño queda con su papá o con su abuelito y yo le prohibí tal cosa y el niño trata de buscar la forma de cómo hacer que el abuelito o el papá consientan eso que quiere, cuando ya la mamá lo castigó y al final terminan como dejándolo usarlo. El play, un ejemplo. En ese caso, ¿cómo combatir eso? Porque va a decir, bueno, mi mamá me pone reglas, mi mamá me pone límites, pero se va a trabajar y pues por el otro lado me salgo con la mía, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para controlar ese aspecto? De hecho, es algo que utilizan mucho los niños, o sea, ya que al tener dos figuras de autoridad, mamá y papá, es una de las principales formas que utilizan para engañar el sistema, ¿no? Le preguntan al papá, oye, ¿me permites esto? Y cuando el papá les dice que no, van con la mamá y le dicen, mamá, ¿me permites esto? Y la mamá, ya sea que les termine diciendo que sí, incluso puede llegar a ocasionar hasta un problema entre la pareja, ¿no? Y por ende un problema familiar más grande. Entonces, eso es algo que pasa muy seguido. Para esto, yo, en mi opinión, lo que sería recomendable sería, por ejemplo, mantener una comunicación abierta, constante y directa y clara con las personas que se encargan de cuidar al niño. En este caso mencionas que es el papá y el abuelito, un ejemplo. Con esas dos personas, si se le va a castigar, vamos a suponer, ¿sabes qué? El día lunes se te castiga el play porque no hiciste tarea el día viernes. Entonces, oye, papá, oye, abuelo, vamos a castigarle el play todo el día lunes, entonces por favor apóyame, ya que esto no es para mí, esto es para su educación. Si queremos que él, se supone que lo quieres, tienes un sentimiento positivo o varios sentimientos positivos y quieres que sea una buena persona el niño, entonces apóyame en eso, apóyame en respetar mi castigo, ya que de esto depende su educación, explicarle bien, hablar bien con él sin la necesidad de entrar en problemas o discusiones, ya que se supone que somos adultos y son las personas que deben de comunicarse de mejor manera. Entonces, eso es lo que yo recomendaría en casos así, hablar con las diferentes personas que lo cuidan para mencionarles las reglas que se tomaron en la casa, la persona, el principal tutor, las reglas que estableció. Y pues, como te digo, o sea, seguir manteniendo esa comunicación con esa persona para que respete esas reglas. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, súper bien. Sí, sí entiendo muy bien tu punto. Lo que pasa es que sí sabemos, ¿verdad? Como siempre a veces los abuelos, por lo general son un poco más permisivos que nosotros los padres, ¿verdad? Porque a veces tratan como de compensar carencias con los nietos de cosas malas que hicieron con los hijos. Entonces, siempre como que por ese lado, a veces por más que tú le dices al abuelo, no tiene permitido X cosa, al final terminan cediendo, ¿no? Que, ay, pobrecito, es un niño, o sea, sí me explico, o sea, entonces es muy complicado en este aspecto cuando sabes que te tienes que ir a trabajar y el niño queda a cargo de otra persona. En el caso, digamos, un ejemplo, con el papá de mi hijo, pues él sí ayuda, pero aquí el abuelito, pues siempre como que termina cediendo a sus caprichos, ¿no? E incluso a veces el papá, así como que flaquea un poco, pero bueno, o sea, yo sé, es normal, pero sí es como un poco complicado el estar batallando con eso porque tal vez tú tratas de corregir una conducta en ellos, pero pues llega el abuelo y todo lo estropea o a veces llega a terceras personas y lo estropean. Entonces, a eso era a lo que me refería, pero muchas gracias por tu aclaración. Sí, como te decía, te digo, hay que buscar la comunicación con estas personas, en este caso con el abuelo, que es el más consentidor, y te digo, explicarle esa manera de que es para ayudar al niño. Yo creo que ahí es la manera correcta para que la persona, en este caso el abuelo, pues realice las acciones que se le están pidiendo. Y pues sí, es algo con lo que la mayoría de gente batalla, pero por esa misma razón no hay que prescindir de seguir mencionándoles a esas personas que es por la educación del niño y que es por la educación del niño. Y pues sí, muchas gracias también por tu participación. ¿Alguien más?
No, sí tocó, fíjate que sí tocó ese tema. Es que sí es difícil cuando, por ejemplo, uno le quiere poner un castigo y ahí sí también, o sea, entre la parte del contrato yo creo que tiene que ser comunitario, ¿no? Todas las personas que integran la familia, sobre todo los que están responsables de la educación del menor. Y también debe de haber, por ejemplo, si la mamá es la consentidora o el papá, pues debe de haber apoyo en ese aspecto, porque sí, muchas veces los hijos son muy dados a que yo puedo decir no y el papá, "Ay, ya déjalo ir o X". Entonces sí, ahí debe de ser también un trabajo en equipo. Exacto, sí, sí, sí. Tiene que ser exactamente de todas las partes involucradas que tengan acceso a la educación del niño. Debe de ser un trabajo completamente en equipo, ya que pues principalmente debería ser entre los padres, pero ya debido a la situación actual, muchos padres no pueden cumplir esa situación. Entonces, pues sí, en todos los que formen parte del equipo. ¿Alguna otra duda? Perfecto, entonces voy a seguir. Ahora vamos a hablar lo que son ya les voy a mencionar lo que son las siguientes técnicas, lo que son las técnicas de la modificación de lo que hablábamos al principio. Voy a mencionarles las otras técnicas que me faltan y al final nuevamente, al final de todas de las técnicas que me faltan, les voy a volver a preguntar sobre cualquier duda, pero primero les voy a explicar la técnica para alcanzar a explicar las que son, para que ustedes decidan cuáles son las mejores para sus hijos en este caso. Ahorita la que sigue es lo que es el castigo positivo y el castigo negativo, que en este caso los vamos a mencionar juntos para poder abarcar un poco más detallado el tema. Comenzamos. Las personas nos comportamos de diferente manera dependiendo de la situación. Intentamos adecuar nuestra conducta, comportarnos dependiendo a la situación en la que estamos, ¿no? No actuamos igual con nuestra familia que en el trabajo, que en la escuela, que con los amigos, que con los hijos. O sea, actuamos diferente con todas las maneras. Es algo que se conoce como perdón, adaptativa en el medio natural y social en el que nos desarrollamos. Perdón. Sin embargo, en algunos casos eh, se logran diferentes conductas que son, como lo mencionaba mi compañera Fátima en anteriores, eh, lo que son las conductas desadaptativas que no se adecuan y permiten una buena convivencia o dificultan la relación entre pares, entre semejantes. En ocasiones puede ser necesario hacer una modificación de dichas conductas. Dos de los procedimientos más básicos a la hora de modificar conductas, especialmente a la hora de disminuir su frecuencia, son en este caso de lo que hablábamos, el castigo positivo y negativo. Pero, ¿cómo funcionan? Ahora hablaremos del castigo, el castigo como técnica de modificación de conducta. El castigo es un tipo de técnica de modificación de conducta que se basa en el conductismo. Vamos a hablar un poco conceptual para entender términos y después la explicación un poco más detallada. Esta técnica está basada en lo que es el conductismo, concretamente en lo que se le llama condicionamiento operante, el cual se basa en la realización de una conducta y lo que es la frecuencia, lo que le hablábamos sobre las frecuencias. Está influenciada por las consecuencias que tenga dicha conducta. Si una conducta tiene como consecuencia, por ejemplo, la administración de algún tipo de reforzador deseado o la evitación o retirarle un estímulo, la conducta se hace más frecuente, vamos a suponer, mientras que en lugar de ello, la consecuencia es que aparezca una estimulación o la retirada de los estímulos reforzantes de la conducta mala, esto en este caso va a tender a disminuir. En el caso del castigo, estamos más bien ante un tipo de procedimiento por medio del cual lo que se pretende ante el niño es influir en la frecuencia de su comportamiento para provocar la disminución de esta o principalmente, si lo logramos, su completa erradicación, que se elimine completamente. En este caso, pues como les mencionaba, existen dos tipos de castigos en función dependiendo si se administran los estímulos aversivos o la eliminación de una estimulación positiva, lo que es el castigo positivo y el negativo. En este caso, el castigo positivo es en el que se aplica un estímulo
aversivo para el sujeto ante dicha conducta. Hacemos lo que es el estímulo, que el estímulo sea una consecuencia de la realización de tal conducta. En este caso, con la finalidad de que el niño disminuya la frecuencia o como decíamos, que la elimine completamente. Así logramos que el castigo positivo sea presentar un estímulo desagradable cada vez que el niño presente esa conducta. Es recomendable que se utilicen estimulantes coherentes, ¿no? En este caso, de manera que la conducta siempre siempre después de esa conducta se genere la consecuencia, porque se espera que la modificación de conducta se produzca como manera de parte del niño para evitar o escapar del estímulo que en este caso le estamos presentando. Ahora, por otro lado, está el castigo negativo, que en este caso, el castigo negativo su funcionamiento principal es el que se le quite el estímulo deseado. Es un poquito diferente al otro. Y el reforzador, por parte del niño, por ejemplo, en este caso, ante la situación, ante la conducta que queremos, de manera que el niño disminuye su frecuencia por haber perdido ese estímulo deseado. En resumen, este castigo negativo se le quita algo a la persona, al niño en este caso, cada vez que realiza esa conducta que no queremos. Por ejemplo, cada vez que se porta mal, cada vez que grita y no queremos que grite, se le va a quitar ese estímulo. Como por ejemplo, yo le prestaba el celular, ahora le voy a explicar que cada vez que grite no, le voy a quitar el celular y se lo voy a castigar durante 2 horas o durante un día, no sé. Entonces, cada vez que grite, yo voy a hacer el castigo, ¿no? En este caso, el castigo, le voy a quitar el estímulo. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones respecto a lo efectivo de estas técnicas, ¿no? ¿Cuáles son sus usos? El castigo positivo y el negativo, siempre se han aplicado en todos lados, o sea, no es algo nuevo. Se aplican en lo clínico, en lo educativo, en las empresas, hasta incluso de manera jurídica, porque un ejemplo, una sanción legal se puede considerar un castigo positivo o negativo, dependiendo, ¿no? Como una infracción de tránsito, una multa o, por ejemplo, algún castigo por haber faltado a la ley o algo así. Este tipo de castigos son procedimientos que logran su éxito dependiendo, gracias a la disminución o incluso la extinción de las conductas de forma veloz, o sea, son muy rápidos para lograr resultados. Si se opta por elegir este tipo de técnicas, deben de ser ejecutadas de manera consistente, y de manera proporcional a la gravedad de la conducta. No vamos a castigarlo una semana por una conducta pequeña, ni vamos a castigarlo media hora por una conducta donde pudo haber arriesgado incluso la vida de alguien, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco coherentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cambio que se produce suele ser en ocasiones un poco superficial y basado al principio en el miedo al castigo, no generando un cambio verdadero en realidad, pero con el tiempo se logra una costumbre y hace que la persona actúe de la manera correcta. Ahora, por otro lado, les vamos a hablar sobre otra técnica, para irnos un poquito rápido, sobre el tiempo fuera. El tiempo fuera es otra técnica. ¿Qué es el tiempo fuera? Bueno, comencemos. A los niños les gusta recibir, como mencionábamos al principio, recibir atención de parte de los padres y de parte de cualquier persona, pero principalmente de sus padres, que son a los que consideran las personas más importantes. Esta atención puede ser desde positiva hasta negativa, como lo mencionábamos en la conducta errada de un niño, ¿no? Que al no recibir atención de sus padres se comporta mal para poder recibir esa atención, aunque sea por portarse mal, aunque sea para castigarlo, pero él con tal de recibir atención es capaz de hacer lo que sea. Entonces, puede haber positiva y negativa, como les mencionábamos. La positiva es la que se le da al niño cuando hace algo que le gusta a los padres, ¿no? Por ejemplo, darle un elogio, un beso, un abrazo, un regalo, algo. Ten, hijo, te mereces esto, porque lo hiciste bien, me gustó, sin necesidad de habérselo prometido o algo al respecto.
En cambio, como les decía, la negativa es la que indica cuando algo no te gusta. La atención negativa incluye lo que es regañar, corregir, gritar. Se puede mejorar el comportamiento del niño según cómo se le brinde la atención. Si se le da al niño cualquier tipo de atención después de determinado comportamiento, es más probable que repita el comportamiento. El tiempo fuera funciona porque cuando el niño se porta mal, le quitas la atención y otras cosas que le gustan. Pero entonces, en sí, ¿qué es el tiempo fuera? Pues el tiempo fuera consiste en lo que es retirar al niño del lugar donde se produce la mala conducta, el mal comportamiento, dejarlo aislado de todas las cosas que le divierten, no recibir atención, no puede recibir atención cuando está en tiempo fuera, no puede interactuar con sus padres ni con ninguna otra persona. El tiempo fuera debe ser aburrido. El tiempo fuera funciona para cambiar los comportamientos problemáticos porque en general a los niños no les gusta estar aburridos. El tiempo fuera no se debe usar para todos. Hay que aclarar que no se debe usar para todos los malos comportamientos, porque hay algunos comportamientos como llorar o lloriquear que se pueden ignorar simplemente. Otros se pueden prevenir o detener con una distracción, como un juguete o una canción. O, por ejemplo, los comportamientos que no se pueden ignorar o redirigir con una distracción, estos sí deben de ser seguidos con una consecuencia que los detenga. Las consecuencias de tardar o retirar el privilegio y el tiempo fuera se pueden usar para detener malos comportamientos, como por ejemplo, vamos a suponer, si el niño hace algo peligroso como correr en la calle, si hace algo dañino como lastimar a otro niño, si el niño no sigue las instrucciones después de que el padre o la madre le ha dado una advertencia, si el niño también rompe alguna de las reglas familiares, en este caso es correcto el tiempo fuera. Es una consecuencia útil el tiempo fuera que se puede aplicar cuando el niño tiene el mal comportamiento. Sin embargo, el problema principal de esta técnica es de que, como lo mencionábamos anteriormente, no le enseña qué es lo que debe de hacer bien, solo le dice lo que tiene, lo que no puede hacer, lo que está mal, pero no le enseña, esta técnica no le enseña lo que tiene que hacer bien. Ahora, si se elige esta técnica, es recomendable acompañarla de elogios y atención al niño después de cada buen comportamiento, ya que esto le enseña que los comportamientos nos gustan y que queremos que se repitan. Mientras más se felicite al niño, menos veces tendrá que usar el tiempo fuera. Y entonces vamos a empezar a erradicar la conducta. Otros consejos para el tiempo fuera es explicarle cómo es el tiempo fuera al niño, demostrárselo de alguna manera que el niño lo pueda entender, mostrarle qué es y cómo es. Practicarlo cuando estemos de buen humor, porque si lo hacemos en un momento de discusión, en un momento de problemas, de tensión, vamos a hacer que esto termine mal y lo que tratamos de hacer es todo de manera diplomática, hacer lo que entienda, tal vez jugando al principio y ya después hacerlo como un compromiso real, pero el chiste es encontrar la manera de ayudarlo de verdad. Hay que asegurarnos también de cuáles son los comportamientos que los ponen en tiempo fuera, de que él lo sepa. No todos los comportamientos lo van a llevar a tiempo fuera, solo un ejemplo, cosas agresivas principalmente, ahí es donde lo vamos a meter en tiempo fuera. Y le vamos a explicar en la lista de reglas de la familia. En opinión personal, se podría hacer escrito y hasta poner en un lugar como en el refrigerador con un imán o en algún lugar visible para que entiendan cuáles son las reglas de la casa y las respeten siempre. O darle una, no sé, en algunos casos darles una copia a cada miembro de la familia con tal de que la sepan. Ahora, hay que decirle dónde va a pasar el tiempo fuera, dónde va a ser el lugar exacto, en un rincón, en un cuarto encerrado, dónde va a pasar el tiempo fuera. Y este tiempo fuera no debe de ser tan extenso, no se le va a dejar ahí 5 horas encerrado porque se portó mal, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes, es un tiempo nada más, un tiempo considerable dependiendo la edad. Si es muy chico, hasta 5 minutos máximo. Ya si es muy grande, se puede más tiempo. Sin embargo, como les menciono, es recomendable que no sea tanto tiempo. Se tiene que usar esta consecuencia si se eligió para ese tipo de conducta, siempre que haga esa conducta, que realice esa conducta, perdón, se le tiene que hacer el mismo castigo tiempo fuera. En este caso, como les decía, primero una técnica y después ya intentamos otra, pero si ahorita tenemos vigente esta semana, un ejemplo, elegimos que esta semana vamos a utilizar el tiempo fuera, entonces el tiempo fuera se va a respetar en cada ocasión que el niño falte o haga la conducta no deseada. Ahora, cuando el tiempo fuera, es necesario que se aplique inmediatamente después del mal comportamiento para que no se le olvide, para que sepa exactamente por qué fue y su misma mente, si él no lo comprende, su inconsciente lo comprenda. No hay que amenazar al niño con el tiempo fuera. Si se olvida de aplicárselo, el niño también podría no creer que habla en serio
y ya no ser tan responsable en todo este aspecto. Entonces, hay que ser responsables nosotros al aplicarles todo esto desde los castigos, desde los límites, desde el tiempo fuera, para que el niño entienda la realidad y que entienda y que madure de la manera correcta. ¿Cuándo se debe usar este tipo de técnica? ¿Cuándo es recomendable usarla? Cuando se porta mal, como les decíamos, con niños y de pequeños, ya sea de edad preescolar o así, es recomendable primero intentar distraerlos y como lo que decíamos, de redirigir su atención. Si esto no funciona, puede considerar lo que es, no sé, otras estrategias, otras técnicas como, pero más sencillas, porque son niños más pequeños que no se les puede dialogar tanto, entonces se le quita un juguete, se le quita una actividad que le guste. Se recomienda, no sé, algunas situaciones como lo que les decía anteriormente, de correr en la calle, de dañar a otro niño, de romper reglas familiares, y todo eso es lo que se pide en el tiempo fuera. Esto es lo que se recomienda, perdón. Ahora, pasamos a la otra técnica de modificación de conducta para conductas no deseadas, lo que se le conoce como la extinción. La extinción es una técnica de modificación de conducta que técnicamente consiste en ignorar los comportamientos que no deseamos que se repitan. Se busca que comportamientos indeseables dejen de producirse, en este caso. Antes de empezar a hablar de esta técnica, es importante señalar que el ser humano desde su infancia, desde que es niño hasta la vejez, está en una búsqueda constante de atención, como lo venimos mencionando constantemente. Es obvio que esta necesidad de atención tiene sentido desde la infancia, porque es un mecanismo de supervivencia. ¿Qué hacen los bebés, por ejemplo? Llaman la atención, son tiernos, son llamativos para que la gente los cargue, para que la gente los vea, porque ellos en su inconsciente saben que tienen que ser así para sobrevivir, porque ellos mismos, perdón, por sus propios medios no podrían lograrlo, no podrían ir a trabajar, traer dinero, tienen que ser agradables, tienen que buscar la necesidad de atención para que la gente los procure, y así funciona toda la vida. Porque en este caso, el niño necesita, como les decía, necesita de un adulto para sobrevivir. Vamos a suponer que el niño tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Entonces, para llamar la atención del adulto. Entonces, esta es la forma en la que nosotros necesitamos tanta atención, es nuestra necesidad como principal. Ahora, porque lo que hace es llamamos la atención, pero solo llamamos la atención de lo que necesitamos, no de cualquier cosa, sino de lo que necesitamos en realidad. Entonces, y esta atención la buscamos de diferentes maneras. Entonces, dentro de esta explicación, dentro de este contexto, se podría mencionar la utilidad de la técnica de la extinción, como la venimos mencionando, principalmente en comportamientos inadecuados. Si lo que estamos buscando es que otra persona nos escuche, nos entienda y acepte nuestras reglas, no habrá nada más motivador para cambiar la actitud que quitarle esa posibilidad. Es lógico, pues, si la necesidad de atención de esta persona, del niño en este caso, es positiva, no va a funcionar mucho la extinción. Pero hablamos en este caso, de conductas desafiantes, de faltas de respeto, de rabietas, de berrinches, de agresividad verbal de parte del hijo. Vamos a suponer, por ejemplo, ahorita vamos a mencionar lo que es un ejemplo de un adolescente, un ejemplo que encontré en internet sobre un adolescente, que igual les puedo pasar la bibliografía para que lo vean. Habla sobre Marina. Marina es una adolescente que quiere que sus padres la dejen ir el fin de semana a la casa de unas amigas. Ella no entendía, no entiende, dice que por qué es la única de sus amigas que tiene que pedir permiso a sus papás para salir de fiesta, ya que ellas no piden permiso, ya se salen el día que quieren, porque son más liberales sus papás, por qué razón, ¿no? Ahora, los padres de Marina, por su parte, no entienden que ella sea tan egoísta. Ellos en su pensamiento dicen que por qué ella no pone, por qué pone mala cara, por qué habla cariñosamente solo cuando quiere algo, como por ejemplo, papi, ¿me puedes dejar ir? Y en cambio, cuando ya no quiere algo, ya se pone diferente, ya se pone desafiante, porque todo el demás tiempo es distante, es descuidada con las obligaciones familiares, sus obligaciones domésticas no las cumple. Ellos, los padres, cada día piensan en que han fallado, pues lo repiten constantemente, le repiten a ella constantemente lo que tiene que hacer,
y ella parece no entender, parece no escuchar. Sienten que han dado todo por ella, que han trabajado para darle educación, para darle todo lo que quiere, y los resultados que esperan de su hija no son los esperados. Este tipo de desacuerdos lleva a discusiones constantes entre ambas partes. A menudo podemos encontrar que Marina falta el respeto a sus papás, ellos le gritan, la castigan más seguido, tienen más problemas, ya después son discusiones constantes, ya ni siquiera a la hora de la comida se llevan bien, ya es situaciones incómodas, ya que ella no consigue lo que quiere y nuevamente se vuelve a generar frustración, un círculo vicioso de problemas y problemas y problemas que nunca terminan en nada bueno. Y termina solamente en gritos y peleas, en llantos, y que todos los días pasan como una rutina. Y esto no es lo que esperamos. Este caso es un caso claro de lo que es una situación en la que debemos de aplicar la técnica de la extinción. Los padres de Marina, en este caso, invierten una gran cantidad de tiempo en hablar, en convencer a Marina de que tiene que apoyar más en la casa. En términos más coloquiales, la sermonean y le dicen que solamente quiere llamar la atención y pues como decimos, solamente se la pasan peleando. Lo peor es de que esa atención que ella recibe va acompañada de solamente de ese sermón, o sea, solamente no la apoyan en realidad, solamente son peleas constantes y en realidad no encuentran una solución y solo son problemas. ¿Cómo se llama? Es mejor, no sé, utilizar cosas que los haga entender de mejor manera. No discutir con ellos como si fuera de una pelea, como si quisiéramos competir. O sea, no tenemos que entrar en esa situación. Tenemos que saber manejar nuestras emociones y pues saber aplicar todo esto. Ahora, vamos a suponer en este caso, ¿cómo podríamos aplicar la extinción? Debemos primero comprender que esta persona en cuestión, la que mencionábamos a Marina, no tiene ningún problema racional. Es capaz de entender perfectamente lo que se le explica, eh, porque en este caso tiene la capacidad para preguntar el motivo por el cual entonces hablar con ella no es coherente porque no está entendiendo. Una vez que ya se le deja claro lo que se le menciona para que lo entienda, pero una vez que se le deja claro, ya hay que ignorar todos los comportamientos que se consideran inadecuados como gritos, berrinches, llantos, súplicas, todo eso hay que ignorarlo ya después de que se le explicó la situación y listo, la extinción así funciona. El mensaje implícito de esta situación es que buscamos poder dialogar siempre y cuando haya respeto a los intereses de ambas partes y las formas sean adecuadas. Si estas reglas no se cumplen, simplemente no habrá respuesta. Se puede dialogar y negociar en cualquier momento con el hijo, siempre y cuando las formas sean adecuadas y haya respeto. De otra forma, no hay que escucharlos, en este caso, en esta técnica de la extinción, porque ahora, cuando además de eliminar, se busca modificar o sustituir una conducta por otra, debemos encontrar un camino diferente. En pocas palabras, hay que explicar al niño qué es lo que tiene que hacer para recuperar esa atención perdida esa atención perdida que generó por esa conducta. No podemos esperar que el niño adivine cómo hacerlo. Tenemos que explicárselo. Ya que considero que en los últimos, en los últimos años se ha perdido mucho, se ha confundido lo que es la idea del diálogo con los menores, ya que muchos padres pretenden escapar de lo que es el método pues, el de la chancla, ¿no? El que conocemos, que fue utilizado por muchos padres antes. Pero en ese escape de tratar de no ser violentos, nos vamos radicalmente hasta el otro punto sin darnos cuenta que el niño no tiene tanta experiencia y que no tiene tanto razonamiento ni tanta madurez y que a veces es necesario, ok, pues no, sí, ok, no vamos a pegarle, pero no por eso vamos a dejarlo que actúe de la manera que quiera solo porque no le podemos pegar. Hay que encontrar soluciones, como lo mencionábamos. El diálogo es muy importante, pero siempre y cuando sea en un marco de respeto, en un marco de tranquilidad, de armonía, donde dos personas en diplomacia puedan hablar y se pueda dialogar correctamente, donde un lenguaje verbal y no verbal sean completamente sanos. Es aquí donde tiene sentido la extinción. Se ignora lo que es el berrinche, el desafío, la agresividad, se ignora el lloriqueo, todo,
Y solo cuando esa conducta se sustituya por preguntas más abiertas, un lenguaje más adecuado y una actitud de negociación, entonces volvemos al diálogo. Mientras tanto, no se le presta atención en lo absoluto. Es un poquito diferente al tiempo fuera, como les mencionaba, por eso se los explico un poco más detallado para que no se confundan, son un poquito diferentes, porque el tiempo fuera es un tiempo exacto y en este caso estamos hablando de lo que es, en este tiempo puede ser hasta más tiempo, ya que dependiendo del comportamiento, de la conducta del niño, se va a mantener. Porque en este caso, bueno, otro problema al que nos enfrentamos es el chantaje emocional, ya que los padres nos llegamos a sentir, como lo mencionaban ahorita unas preguntas, nos llegamos a sentir malos por el hecho de ignorar al niño y esto nos empuja a intentar razonar con él de nuevo, volvemos a caer en un margen, en un marco donde ya no existe el diálogo, donde solamente son problemas. Entonces, es necesario entrenar mucho la paciencia en estas situaciones. Ahora, ya por último, ya para terminar, ya terminamos esta de la extinción. Voy a mencionar 3 técnicas, pues un poquito diferentes a estas que hemos estado mencionando. Estas técnicas tratan principalmente para los niños que tienen estrés, incluso sirve para los niños y para los adultos, para quien las quiera tomar, pero sirven para lo que es la ansiedad y el estrés. Con estas sí pueden acompañar las otras técnicas cuantas veces quieran, cuanto tiempo quieran, porque son técnicas positivas, técnicas que les van a ayudar demasiado en lo que es la ansiedad y el estrés que a veces no nos deja cumplir con las cosas correctas. Cuando tal vez si no tuviéramos esa ansiedad y ese estrés, o los niños en este caso no tuvieran esa ansiedad y ese estrés, podrían haberlo resuelto de mejor manera. Por eso se las voy a mencionar ya para terminar y ya vamos a hablar sobre la primera, que es la técnica para disminuir la ansiedad. Esta técnica se las voy a explicar brevemente. Pertenece a la corriente cognitivo-conductual en psicología. El autor de ella se llama Joseph Wolf, que es el padre de la sensibilización sistemática. Él afirma que se puede condicionar el miedo de una persona, del mismo modo se puede controlar la ansiedad. La técnica en este caso pretende que ante la ansiedad el sujeto responda con un estímulo completamente opuesto. Por ejemplo, la relajación. Entonces, cada vez que sientas ansiedad, puedes, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Voy a contar hasta 100, hasta 1000, voy a seguir contando uno por uno y al mismo tiempo voy a respirar. Entonces, esa es mi técnica para disminuir la ansiedad. Y cada vez que yo sienta ansiedad por alguna situación, voy a utilizar ese mismo mecanismo. Y si no me funciona, entonces voy a cambiar un poquito la técnica. No me funcionó respirar, entonces voy a tomar un vaso de agua, o me voy a tomar una paleta, o me voy a comer un chicle. Entonces, aquí encontramos qué cosa nos sirve y la vamos a utilizar en este caso para la ansiedad, pero principalmente debería ser relajación. La segunda técnica es para el control de situaciones de miedo o de estrés. Esta técnica, que proviene de la corriente conductual, trata de que si una situación o un estímulo producen ansiedad, miedo o estrés, la exposición repetida a la misma ayudará para que el sujeto finalmente termine por acostumbrarse y dominar dicha situación. En psicología también se le conoce como terapia de shock, que en este caso es lo que le da miedo al niño, se le somete tantas veces como sea posible ante un ambiente controlado, no tampoco tanto tiempo, se le acompaña, a veces ya se le retira el acompañamiento, pero se le va sometiendo hasta que el niño logre la costumbre. Entonces, en este caso, como lo mencionamos, también es una buena técnica que sirve para muchas cosas y principalmente para situaciones de miedo o estrés. Y por último, la última técnica de este tipo que les estoy mencionando se le llama meditación, o en inglés mindfulness, que es una técnica, pues en este caso, esta viene de la corriente oriental, que tiene su base en lo que es la meditación Zen. Esta técnica, la persona está preparada para enfrentar cualquier situación de estrés o de ansiedad de un modo completamente diferente a lo convencional. Lo que propone esta técnica de meditación es un cambio del estilo de vida completamente, hace una conciencia, una mentalidad más serena y más relajada ante todo el universo alrededor. Esta se utiliza en cualquier lugar, tranquilo y por el mayor tiempo posible, hasta que la persona poco a poco cambia su modo de percibir las cosas y reconoce sus propios sentimientos, emociones, pensamientos y valoraciones, porque es recomendable tanto descansar en silencio, en armonía, tanto hablar consigo mismo para poder conocerse más y poder encontrar mejores soluciones.
Bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho por escuchar todo esto. Si tienen alguna duda, con gusto se las respondo. Les agradezco de verdad todo esto. Aquí estoy para responderles las dudas que tengan. Muy buena información nos diste, Irving. Entonces te lo agradezco mucho. De hecho, todos tus compañeros se ve realmente tienen madera para ser psicólogos porque sí saben sobre los temas de los que hablan. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti por participar, gracias a todos, ¿no? De igual manera por estar aquí, por apoyarnos también ustedes, por ayudarnos también en nuestra formación y pues a su vez también nosotros apoyarlos en lo que es la educación de los niños, porque eso, como lo mencionaba, es lo más importante. Muchas gracias de verdad y también por los comentarios. Yo, Irving, yo creo que a eso me refería con la pregunta de si podía combinar, por ejemplo, aplico la técnica de tiempo fuera y los minutos o el tiempo que tengo destinado para que mi niña esté pues reflexionando el por qué la retiré de la situación, ahí puedo meter la técnica de mindfulness, por ejemplo, y puedo tener la combinación y puede funcionar más o no, tiene que ser una constantemente. A eso iba la duda al principio, yo creo que no me expliqué bien. Sí, de hecho, se parecen incluso mucho, solo que en la de, por ejemplo, en la de tiempo fuera, lleva más detalles, lleva más lo que es, por ejemplo, quitarle algo, y la de meditación, por ejemplo, incluso no la puede, no la tiene que utilizar solamente como castigo, le puede servir también para relajarse, o sea, decirle, mira, yo sé que a veces estás estresado, que a veces puedes experimentar ciertas situaciones, hasta incluso cuando yo te regañe. No te recomiendo, es un ejemplo, no vamos a suponer que el niño reacciona de manera violenta, no te recomiendo de manera violenta, mira, mejor para poder apoyarte, vete a un lugar tú antes de que yo te castigue, antes de que te imponga el tiempo fuera cada vez que reaccionas violento, mejor tú mismo vete a meditar tantito el tiempo que tú necesites y relájate. Entonces acompañarlo, como usted dice, con esa técnica, o igual también se le puede mencionar, ¿sabes qué? Te llevo al tiempo fuera y pues también utiliza este tiempo para meditar, pero pues no se le puede obligar al 100% porque pues él va a decidir qué hacer en ese tiempo, ¿no? En este caso, si quiere no piensa en nada, un ejemplo, no se puede meter en su cabeza directamente, pero igual sí se le puede invitar a que reflexione y es importante y le va a servir mucho que reflexione sobre lo que hizo para entender por qué lo hizo y cuáles, como decíamos anteriormente, cuáles son esas consecuencias para no volver a caer en eso. No sé si me expliqué bien. Sí, gracias. Gracias a ti, Elvia. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Alguna otra duda? Sí, Irving. Pues, perdón. Bueno, rápido, más que, sí, tengo una duda. ¿Por qué decidieron usar el término castigo y no consecuencia, no? Digo, ahorita últimamente alguien mencionaba lo de los derechos de los niños, incluso, ¿no? Ya a veces cuando digo, ay, no es un castigo, sino una consecuencia. Y me da curiosidad, ¿no? Son chicos muy jóvenes y ¿por qué decidieron usar el término castigo? Y no consecuencia, ¿no? Sí, igual también es una consecuencia exactamente, lo pudimos haber llamado así, pero en psicología, por ejemplo, en lo que es las técnicas de modificación de conducta, lo que es los autores que han hablado sobre el tema, lo que es las investigaciones que se han realizado al respecto, lo etiquetan de tal manera como castigo positivo y castigo negativo, por tal manera pues se los ofrecemos de esta manera y lo traemos tal cual lo vimos escrito, ¿no? En esos mismos términos. Pero sí, igual yo también, bueno, en mi opinión personal también considero, se escucha mejor como una consecuencia incluso, porque el castigo entonces ya viene lo que es, ya vas como que aventando lo que es algo de, te lo estoy dando yo, y en cambio la consecuencia ya va más implícito lo que es el resultado de tus acciones. Sí, a mí también me parece un poco mejor el término. Claro, mira, y te lo comento porque yo alguna vez escuché a un pedagogo y me decía, bueno, el castigo realmente tiene la finalidad de provocar dolor, ¿no? Hacer que al niño le duela, ¿no? Bueno, y por eso digo, me quedé pensando, ¿por qué seguir utilizando ese término? Digo, qué bueno que nada más como que es un comentario. Me encantó la charla, creo que son nuestros coach
para este entrenamiento. Híjole, yo me llevo mucho aprendizaje y sobre todo pues llevarlo a la práctica, ¿no? Muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ti, de verdad, por todos tus comentarios, por todo. Y sí, como te decía, sí, igual también sí, tal vez en un futuro ya lo empecemos a utilizar más lo que es el término más consecuencias, igual para ser un poco más coloquiales en el término y ser, incluso ante los padres sería un poco más explicativo ese término. Yo creo que sí, en un futuro lo vamos a empezar a utilizar. Muchas gracias también por tu recomendación. ¿Alguna otra duda? Ah, ok, y ahora sí, me gustó mucho eso que mencionaste como, porque a veces uno como papá también igual, pues llega cansado del trabajo, llega fastidiado, tal vez con problemas, y si el niño no ha hecho tal vez algo de lo que se le pidió, pues ya uno como que a veces se arremete contra ellos, ¿no? Entonces eso de usar diferentes técnicas de relajación me parece muy bien, de hecho, una de las que yo hago es como salirme a caminar o tratar de como tomarme mis 5 minutos, ¿no? Para poder ya dejar atrás lo que pasó en el trabajo o lo que pasó en algún momento